quiero presentar el último vídeo de esta serie de Construimos un clónico del comprobador de lámparas de Maimó. Y vamos a ver en este vídeo cómo puede usar el comprobador de lámparas de Maimó, o por lo menos una parte del controlador de lámparas de Maimó, para hacer medidas en corriente continua, no como las que hace Maimó, que las hace en corriente alterna. Ahí puedes ver, pues, he visto un artículo en internet que estaba bien, cómo se critica a lo que se llaman medidor de emisión, es decir, este tipo de aparatos comprobadores que solamente ven pues, que haya un flujo de electrones entre lo que es el cátodo y la placa. Y aquí viene a decir pues, que es peligroso meter tensiones tan altas y sobre todo en corriente alterna, que además hay lámparas que al final de su vida, con su vida casi agotada, tienen pues como una resurrección en lo que es ese flujo de electrones, impropio digamos ya de su agotamiento de vida, y después lo nocivo que es, los gases que se forman. Es decir, estamos ante una prueba que de estar mucho rato haciendo esa comprobación sobre la lámpara puede llegar a degradarla bastante. Pero sí que es verdad que estamos ante un aparato que no es caro y es un aparato que nos puede dar una serie de medidas bastante válidas para determinar si una lámpara es buena o es mala, o por lo menos si da como mala, seguro que esa lámpara es mala del todo. Si da como buena, siempre lo he dicho que todavía nos podría dar la incertidumbre. Recordarás que el aparato que yo estoy construyendo no tengo un instrumento de medida de fondo de escala de 10 miliamperios, es un instrumento de escala de 100 microamperios, para lo cual yo he puesto 3 resistencias de Sun. Las 3 resistencias de Sun son las que puedes ahí ver representadas y que luego vamos a tener un vídeo precisamente que nos dé los valores de esa resistencia de Sun. ¿Y por qué le puse eso? Pues le puse eso para poder ver, cuando trabajemos en continua, corrientes que puedan ir de 1 miliamperio hasta pues, la escala de 100 miliamperios. Y aún me quedé corto. Tenía que haber puesto una cuarta resistencia de Sun para poder medir intensidades hasta de 1 amperio. ¿Y qué es lo que hice? Lo que hice a costa de el conmutador y unos, sí, también conmutadores, pero unos son rotativos y otros son sencillamente de 2 posiciones. Lo que hago es transformar un poco el circuito para ver lo que ahí está representado. Lo que hago es quitar digamos, la alimentación alterna que va a la placa de la lámpara, y lo que le puse es una hembrilla en rojo que ahí está representado para llevar una fuente de alimentación externa en continua. De esa manera estoy utilizando el instrumento, es decir, lo único que voy a utilizar ahora de esto que es la placa de control del comprobador de Maimó es precisamente el instrumento de medida, y lo que sí aprovecho mucho más es precisamente la otra parte donde están los zócalos, porque eso ya me permite meter a mí alimentaciones externas a esos zócalos de esa lámpara que yo quiero probar. Mira, esa es la resistencia precisamente para medir la intensidad de 1 miliamperio. En 1 miliamperio tenemos que poner un Sun de 105. Luego tendremos que medir 10 miliamperios, que tiene otro Sun, que es un Sun de 17,3. Y además presento, habéis visto ahí, los conmutadores. Alguien me dijo, ¿qué son esos potenciómetros? No, son los conmutadores que, bueno, uno es precisamente para lo que es el Sun y para poder medir voltios. El otro está pensado como conmutador C1 para la tensión de las lámparas y el otro es el C2. Ese es el Sun de 100 miliamperios. Bueno, ahora quiero que veas, esto ya hice yo un vídeo, al principio quería haber empezado haciendo todo en continua. Lo que pasa que luego vi que, bueno, las fuentes de alimentación son un poco críticas, exige, pues eso, tener 3-4 fuentes de alimentación, y dije, hombre, vamos a hacer el clónico total de Maimó. Ahí estoy con una lámpara que es la 1U5, no tengo conectada la grilla, estoy alimentando a 100 voltios porque aunque vieses ahí 137, cuando entra en carga cae la fuente y se queda en 100 voltios y la intensidad que está pasando son 2 miliamperios. Ya he conectado la grilla, como puedes ver es ese conector que está ahí a la izquierda. Arriba el filamento, luego debajo es la placa y ahora me da un poquito más. Es cierto que conectando la grilla, y a pesar de estar la grilla en este momento me parece a una tensión de 2,2 voltios,
no, perdón, está una tensión, yo creo, de 2 voltios, me está dando una intensidad de 2,2 miliamperios. Es decir, gano como mínimo 0,2 miliamperios. Ahora estamos a 3 voltios, lo puedes ver ahí, 3 voltios, por supuesto, negativos, la grilla está puesta negativa, tengo 102 voltios en placa y la intensidad que está circulando es aproximadamente 1,8 miliamperios. Ahora son 4 voltios y la intensidad que está circulando es 1,4 miliamperios. Es decir, contra más negativa la grilla, lógicamente menos intensidad circula por la placa. Ahora vamos a una tensión de placa de 150 voltios, aunque ves ahí 100, no ves 100, porque cae, lo que hemos dicho siempre. Y con una tensión de grilla de 2,2 estamos en una intensidad de placa de alrededor de 5 miliamperios. Lo que pasa es que estoy forzando mucho la placa, no voy a seguir haciendo muchas medidas de estas. Pero sí quiero que veas una singular, que es esta que pensaba que pone 234, luego se pone en 150 voltios en placa en continua, pero a esta sí que le voy a meter 4 voltios, pero positivos, para ver qué intensidad me está circulando. Y la intensidad que me está circulando es 3,8 miliamperios. Simula un poco lo que puede ser Maimón a forma de actuar, pero bueno, solamente quiero que tengas ese dato. Mira esto. Ahora lo que estoy haciendo es meterle 4 voltios positivos a la grilla y una tensión de placa aproximadamente de 150 voltios. Quiero simular cómo trabaja Maimó en los picos que el ciclo es positivo. Cuando el ciclo es positivo, lo que pasa es que Maimó todavía lo lleva a pico más alto. Él trabaja con 150, el comprobador que yo estamos haciendo trabaja a 150 alternos, luego él todavía lo lleva a más alto. Pero bueno, en este momento yo estoy metiendo una corriente continua en placa de 150 y una tensión en grilla positiva de 4 voltios. Estoy forzando demasiado esa lámpara, por supuesto. Bien, el resultado que yo obtengo cuando mido la intensidad que está pasando es aproximadamente de 1,2, de 12 miliamperios. O sea, he cambiado de escala. Estamos en unos 12 miliamperios. Está forzando todo mucho, pero quiero que tengas ese dato 12 miliamperios, que es, digamos, las condiciones casi de máxima intensidad en placa. Mira, como no te quiero aburrir tampoco con muchos vídeos, esa es, en resumen, lo que has visto en los vídeos. Cuando estoy trabajando con una tensión de placa de 100 voltios y con tensiones de grilla negativos. Como puedes ver, ahí podemos comparar nuestros resultados con los resultados teóricos que están en la curva ahí representada. No está bien simulado todo lo que ahí está exigido en la gráfica, porque la tensión de pantalla que exige en la gráfica es de 60 y tantos voltios. Yo sí tenía una fuente, pero no me dio un poco, digamos, pereza conectarla y dejé, digamos, como tensión de placa, como tensión de pantalla, la misma que de placa con la resistencia que pone Maimó. O sea, usé esos dos terminales, sí los traje de la unidad de control, lo pasé a la unidad de zócalos de lámparas y el resto no, el resto era ya todo fuentes de alimentación externas que yo puse. Ves que los valores se aproximan bastante y si hubiera aproximado mejor esa tensión de pantalla, hubiera podido ver la bondad de esta lámpara respecto a las características de la lámpara y medido en continua, que es más o menos lo que hacen los medidores de transconductancia, porque se puede ver lo que es un cociente entre el incremento de lo que es la intensidad de placa, incluso pues con lo que es el voltaje de grilla o lo que es el voltaje de placa. Es decir, tengo ahí muchos factores para cambiar y para poder hacer relaciones. Mira, ahora es lo mismo, pero con 150 voltios en continua en placa. Y solamente con la singularidad que he hecho la prueba de ver cuánto me daba cuando la tensión de grilla era 4 voltios positivos. Claro que es cuando más conduce. Vale, no destruir la lámpara de pura casualidad.
Entonces vemos que en ese momento la intensidad de placa está del orden de 12 miliamperios y el resto de los resultados son más o menos coherentes con las gráficas a esas tensiones, con el error que vuelvo a insistir que yo cometo, que la tensión de pantalla no es la tabulada en ese gráfico que tú estás viendo. Eso está tabulado para 67 voltios, me parece, de pantalla, y yo de pantalla estoy muy próximo a la tensión de placa, estoy muy próximo a los 150 voltios. Pero es una medida, por supuesto, distinta a la que Maimó aplica. Luego veremos con más detalle, y dadas las críticas que hablan cuando yo hablaba del truco de Maimó y he visto que hay gente que se quedó defraudada, este vídeo al final explica, digamos, cuál es ese truco, es decir, por qué está funcionando esa lámpara con esas características que, digamos, se mide con el comprobador de Maimó. Quiero insistir en cómo he metido, digamos, las terminaciones de las fuentes de alimentación de continua en las hembrillas que van ya a los zócalos de las lámparas. Tú puedes ver que tenemos unas 9 hembrillas ahí y en este momento solamente tengo conectadas 2, que es la de placa y la de pantalla. Esas sí uso las del propio aparato de Maimó, mientras que las demás son las externas. Y luego hay un punto, digamos, una hembra marcada en rojo, que es donde yo meto la tensión positiva de placa que obtengo de la fuente de alimentación. Para todo ello he tenido que hacer, por supuesto, digamos de forma externa, unir el cátodo a la masa de esa tensión positiva de la placa, también a un filamento y además al positivo de la grilla, de tal forma que cuando luego aplique grilla sea negativo respecto a esa masa que yo he establecido. Vamos, creo que es necesario para que veas eso, precisamente cómo estoy aprovechando lo de Maimó. ¿A costa de qué? Pues a costa de, ves ahí 2 interruptores que son los que me sirven, entre otras cosas, para quitar el transformador de alta tensión, bueno, para dejar el circuito limpio. ¿Y qué circuito limpio? El circuito limpio del miliamperímetro. Ese miliamperímetro que he dicho que tiene 3 escalas, 1 miliamperio, 10 miliamperios y 100 miliamperios, que se mueve con el conmutador rotativo de la parte superior de la pantalla. Mientras que el siguiente y el siguiente son los conmutadores C1 y C2 que los utiliza Maimó cuando estoy utilizando este aparato como comprobador de lámparas de Maimó para poner la tensión adecuada en filamentos. Lo que estamos haciendo es cambiar un medidor de emisión, que es el de Maimó, y aprovechando ciertas partes de ese emisor, de ese comprobador de válvulas de emisión, lo que hacemos es hacer un medidor de transconductancia. Ahí lo puedes ver. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, en este caso en estática, porque le estoy metiendo corrientes, digamos, continuas, no estoy metiendo una corriente alterna en la grilla, pero tengo la capacidad de poder ver cuáles son los incrementos de la intensidad de placa respecto a las variaciones de tensión que yo tengo en la grilla. Eso es lo que se conoce con el parámetro G sub M, o también a veces en algunos libros se pone la letra S, y sí que tiene unidades, porque ten en cuenta que estamos dividiendo, digamos, amperios por voltios, es decir, lo que estamos midiendo son mhos, la inversa del ohmio. Hay un buen trabajo de la Universidad Pública de Navarra, en el cual te dejo el link en la parte superior, y los autores hablan precisamente del factor de amplificación, nu, que sería el cociente, digamos, de las variaciones que puede haber o los incrementos de la tensión que tienes en la placa, partido por las variaciones de tensión que se tienen en la grilla. Claro, todo esto cuando se hace en dinámica, cuando son, digamos, le estás metiendo a la grilla corrientes alternas, es en un punto de polarización, es decir, tendríamos distintos valores de nu dependiendo del punto de polarización que tuviese de esa placa. Y lo mismo pasaría, esa lámpara, distintos puntos de polarización que tuviese esa lámpara. Y también lo mismo pasaría con el factor G sub M de transconductancia. Si yo hago el dinámico, depende del punto de polarización que yo tenga en esa lámpara. Mira, aquí puedes ver una L84, que podría ser una L84 polarizada en qué punto, polarizada en teniendo una tensión de placa 250 voltios, una
tensión de pantalla de 250 voltios y a partir de ahí lo que tengo es una tensión de grilla negativa, me parece que pone menos 7 voltios, y tengo una resistencia de cátodo que es de ciento y pico ohmios y una resistencia de carga de 5,2 kiloohmios. Es decir, ya en continua tengo yo polarizada esa lámpara. Pudiera ser, por ejemplo, la etapa final de una radio en el momento que no le entrase ninguna señal alterna por la grilla. Eso es decir, pues polarizar la, la lámpara de salida para que funcione en su punto óptimo y no haya distorsión cuando tenga yo ya una señal alterna que tengo que amplificar en la grilla. Entonces ya cuando yo le meto una tensión alterna en grilla, que puedes ver ahí que tiene su valor RMS desde 0 hasta 4,7, entonces ya mido esos valores y de tal forma que puedo ir sacando de lo que es la parte dinámica, es decir, en alterna los valores de nu y los valores de S, que ahí me quedan representados. En ese punto de polarización que yo te expresé y te lo he dicho y te lo he citado, tenemos un valor de transconductancia, un valor S de 11,3 y un valor de nu, me parece que figura de 19. ¿Vale? Nosotros con estos aparatos y medidores de transconductancia no podemos sacar lo que es este valor en alterna, digamos, pero sí nos permite sacar y valorar el valor de la transconductancia en lo que sería la estática, lo que sería solamente en continua. Mira, todas esas son las medidas que yo he hecho sobre la L84. Luego pondré solamente dos porque, bueno, son todas iguales y no voy a, digamos, a darle más duración al vídeo viendo simplemente los resultados que voy obteniendo. Créete que esos son los valores que yo he obtenido. ¿Por qué he señalado lo que está en rojo y en azul? Esos últimos. Bueno, he señalado esos últimos porque son los que más, son las medidas que más se parecen a las teóricas de la gráfica que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque en esa gráfica dice que la tensión de pantalla de la L84, que le ha hecho las medidas el fabricante, es 210 voltios. Eso como tensión de pantalla. Yo en este caso no tenía una fuente de alimentación externa para la pantalla, sino que estaba aprovechando, digamos, lo que Maimó me da como una resistencia que va de lo que es la tensión de placa a lo que es la tensión de pantalla. Entonces, como yo no tenía una fuente externa, lo que más se parece a tener 210 voltios, que ni siquiera los llegué a alcanzar, es las tensiones más altas que yo puedo tener con mi fuente de alimentación. Y digo que puedo obtener porque aunque ves tensiones de 300 voltios, en el momento que yo le pongo eso sobre la lámpara, me cae mucho la fuente de alimentación. Y por eso lo que he aprovechado poner tensiones de grilla bastante negativas, como pueden ser valores de menos 4 y menos 5 voltios, que eso me permite a mí que conduzca menos la lámpara y de esa forma digamos, cae al conducir menos, al haber menos intensidad de placa, cae menos tensión en la fuente de alimentación externa que yo tengo y la simulación de lo que son los valores teóricos están más precisos. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo que es que cuando yo meto una tensión de placa de 191 voltios y una tensión de grilla de 3,94 voltios, la intensidad que a mí me está pasando son 52 miliamperios. Si yo me voy a las teóricas, me salen 65. ¿Por qué? Bueno, primero porque mi lámpara puede estar gastada y segundo porque además él, y vuelvo a insistir, está metiendo una tensión de lo que es la pantalla de 210 voltios y yo en este momento lo que estaré metiendo es una tensión un poco más baja de 191. Si yo me voy a sacar un valor de 200, entonces la tensión veo que es de 201 voltios, con una tensión de grilla de 5,3 voltios veo que la intensidad de placa son 45 miliamperios. Si me voy al teórico, me voy a la gráfica, veo que son 52. ¿Qué es lo que puedo concluir en esto? Bueno, pues en este caso la diferencia, digamos el error, estamos hablando de 7 miliamperios. En el caso anterior estábamos hablando de 13 miliamperios de diferencia. ¿Por qué puede ser debido? Porque cuando estoy a 201 voltios estoy más próximo a tener una tensión de pantalla
más aproximada a la de 210 teórica. Esa puede ser una explicación. Es decir, estoy más preciso moviéndome con una tensión de placa de 201 voltios y, como te he dicho, la de pantalla será un poco inferior a 201 voltios, pero es más próxima a 210 que la tensión que tenían anteriormente cuando hice con una prueba de 191 voltios. Por lo tanto, es lógico, es coherente que ahora la diferencia entre lo medido y lo teórico, en este último caso, sea menor que cuando estaba con 191 voltios. Mira, ahora es cuando estoy preparando la lámpara para trabajar alrededor de los 200 voltios de placa y una tensión de grilla de 4 voltios. Verás que cuando ahora yo le doy, fíjate que tengo una tensión de 300 y demás, pero cuando le meto carga me ha bajado a 191 voltios, pero la intensidad que estoy viendo es, como te dije antes, 52 miliamperios. Ahora sí, ahora voy a intentar nuevamente poner un poco más de tensión, son esos 200 voltios que pretendo y una tensión siempre negativa, cuando hablo de grilla, de menos 5 y, como puedes ver, la intensidad que yo tengo son 45 miliamperios. Esto simplemente, de alguna forma, certifica lo que te dije antes. Aquí quiero manifestar que contra más nos alejamos de las características, digamos, que da el fabricante, más errores cometemos. Ahí puedes ver una L84 cuya tensión de pantalla es de 250 voltios. Y puedes ver cómo cuando tenemos en placa, según el fabricante, 200 voltios, tendría que tener una corriente de unos 90 miliamperios, mientras que con esas características, es decir, 200 voltios en placa, 4 voltios en grilla, yo tengo una corriente de aproximadamente 52 miliamperios. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, porque la tensión de pantalla queda lejana respecto de las características del fabricante. Aquí me he permitido sacar el valor de la transconductancia, digamos, en estática, solamente, digamos, en las medidas que yo he hecho las medidas que yo he realizado. Entonces, con esas medidas que yo he realizado, vuelvo a decir, en estática, es decir, yo estoy simplemente, una estática un poco sui generis, ¿no? Pero no le estoy metiendo una corriente alterna en este momento a la grilla, estoy haciendo medidas con esas tensiones que voy metiendo en grilla. Entonces, veo que si quiero sacar el valor de la transconductancia, es decir, el valor de S, tengo que dividir los incrementos de la intensidad de placa respecto a los incrementos de la tensión de grilla. Entonces vemos y nos fijamos que tengo una intensidad de placa de 52. Luego tengo en el siguiente escalón 44, es decir, tengo una diferencia de la intensidad de placa de 8 miliamperios que son consecuencia de haber tenido una tensión de grilla de 5 o de haber tenido una tensión de grilla de 4, es decir, una diferencia de tensión de grilla de 1. Ese cociente nos da 8. 8 en unidades, pero claro, si yo le pongo unidades verdaderamente serían 8 mos. Vamos, si solamente me fijo en la cantidad absoluta sin unidades, estamos hablando de 8. He visto en internet un kit que me parece que vende una persona holandesa que se llama Nutracer. El Nutracer es lo mismo que hemos hecho nosotros con Maimo. Vamos, con aparte de simplemente de lo que te he explicado ahora, es decir, con Maimo aprovechando lo que son los zócalos de las lámparas, no con lo que es el control, sino simplemente aprovechando las hembrillas que de alguna forma me llevan a las placas, me lleva a los electrodos de las distintas lámparas que yo puedo probar. Creo que sí que lo debe hacer de una forma más automatizada y le da unos resultados como el que estás viendo tú ahí en esa gráfica. Si tú observas los resultados que da precisamente para esta lámpara, para la L84, el Nutracer y el que nosotros hemos hecho, en este caso, de medidor de transconductancia, aprovechando esa parte de lo que es los zócalos de las lámparas de Maimo, vemos que no hay tantas diferencias. Hombre, a una tensión ya de 200 voltios puede haber algunas diferencias. Puede ser que la lámpara que él probase estuviese en mejores condiciones incluso que la mía. Sí que te puedo decir que él, es decir, el que ha hecho el Nutracer y sobre estas gráficas que yo te estoy presentando en pantalla, la tensión
que tiene la placa y la tensión que tiene la rejilla de pantalla es la misma. Es decir, están en esas condiciones, está igual que estoy casi haciendo yo. Bueno, yo lo hago la de pantalla un poco más pequeña porque le he puesto la resistencia esa que ya sabes que Maimó tiene entre pantalla y placa. Pero por lo demás, quiero que veas que no hemos hecho cosas tan descoherentes. Es decir, que haciendo el aparato de Maimó tenemos la posibilidad de ver las lámparas de una forma rápida como un probador de emisión, o decir, me olvido de lo que es la parte de control y me hago yo fuentes de alimentación externa y aprovecho lo que es la placa, digamos, donde están los zócalos, de tal forma que casi tengo dos comprobadores, un comprobador clásico como es el de Maimó, que es de emisión, y un comprobador más sofisticado, que puede ser este comprobador que digo que hemos hecho con fuentes de alimentación externa, que sería un comprobador ya de transconductancia, es decir, podría medir valores de S, valores de transconductancia, y por supuesto de NU, haciéndolo con cuidado, pues también podría hacer cocientes de ganancia de tensiones en tanto entre placa y tensión de grilla. Lo que pasa es que, bueno, el NU tiene más sentido cuando hablamos más bien de un NU dinámico. Bien, ¿qué te quiero concluir con esto? Que Maimó ha hecho un aparato que ha sido, digamos, cuestionado, y sí es cuestionado porque tiene, digamos, es un poco agresivo para lo que son las lámparas, pero que de una forma que nosotros llamamos el truco de Maimó, con un solo miliamperímetro y una sola escala de 0 a 10 miliamperios, era capaz de decirte si estaba bien o estaba mal. Como cuando descubrí el truco, bueno, hay gente que se sintió defraudada de que no tenía suficiente rigor, bueno, pues esta vez le vamos a dar el rigor. Va a salir un vídeo un poco grande porque lo voy a añadir en este vídeo, pero vamos a ver cómo y por qué tiene ese funcionamiento, ese funcionamiento curioso de poder determinar con un miliamperímetro de 0 a 10 miliamperios más o menos el estado de emisión que tiene esa lámpara. Cuando nosotros medimos en directo, es decir, cuando estamos metiendo fuentes de alimentación externa, lo que sí acontece, y eso lo vimos, que incluso una lámpara como la 1U5, cuando yo le metía una tensión de grilla de 4 voltios, en este caso positivos, porque lo hicimos la prueba metiendo voltios positivos, y una tensión de placa de unos 150 voltios continuos, la intensidad que estaba circulando por la lámpara era alrededor de 12 miliamperios. Si hacemos pruebas similares con una Z80, por ejemplo, esta es una rectificadora, eso no tiene grilla, pero simplemente la ponemos a ver cuánto conduce, podremos obtener intensidades de 120 miliamperios o más. Es decir, que estamos viendo que hay como mínimo una relación entre una lámpara Z80 y una 1U5, medidas en esas condiciones que yo te he dicho, de una relación como mínimo de 10. Bien, si nosotros eso lo llevamos o queremos ver qué acontece o cómo mide Maimó ese tipo de lámparas, podríamos ver que se mete todo en un rango de 10 miliamperios a 0 miliamperios. Y eso es lo que parece que resulta sorprendente. Y es lo que intenté, bueno, por lo menos darle algunas de las ideas que se tiene de por qué podía acontecer, pero no consideraron que no eran suficientemente precisas y las vamos a precisar. Vamos a ver, yo dije la importancia de los 150 voltios alternos y vuelvo a insistir, 150 voltios alternos, que eso acontece en el vertical de Maimó, mientras que en el horizontal que yo tengo estamos con un valor eficaz de 265 voltios más o menos. Pero sí que es cierto, y eso también es un factor muy importante, que ese no lo cité, es que cuando nosotros medimos la medida anterior, esas medidas en continua, el miliamperímetro es miliamperímetro y no lleva nada en serie. Pero en cambio, cuando hacemos las medidas con el aparato Maimó, lleva en serie, en el caso de tener una fuente transformador de 150 voltios alternos para tensión de placa, lleva en serie una resistencia de 5K, para Maimó 5K, para mí, para el que hemos construido, para el clónico 6,5K. Pero si es que hubiéramos usado
el que es el de horizontal, que es el que yo tengo, la resistencia que pone en serie no son 5K, me parece que es 27,9K. Vemos que hay esa diferencia. Bueno, es lógico, es más tensión. Ya he dicho que la tensión eficaz en el horizontal es de alrededor de 265 voltios. Bueno, pues digamos de alguna manera frenamos más. O sea, estamos frenando una intensidad, cosa que en el otro no. En el de continua no frenamos esa intensidad. Y claro, yo dije que eran 150 voltios alternos. Y eso es muy importante, lo de alternos. Y vamos a ver por qué es importante lo de alternos. Como le estamos metiendo a la placa una corriente alterna, lo que sí es verdad que esa lámpara solamente conducirá cuando la tensión de placa sea con un semiciclo positivo. Bien, entonces vamos a repasar el concepto de voltaje medio, que si lo pongo sobre una resistencia sería la intensidad media. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Lo vamos a hacer así porque lo que es el miliamperímetro funciona con intensidades medias. Es un miliamperímetro de continua. Cuando es continua pura, por supuesto, la mide. Y cuando está midiendo una, digamos, positiva pulsante, lo que mide es el valor medio. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el valor medio de una corriente alterna. El valor medio de una corriente alterna es, en este caso lo podemos ver, el voltaje máximo partido por el periodo, que es 2pi, más, o sea, un factor común de ¿qué? De la integral de 0 a pi, de la función seno de omega t por diferencial de omega t, más la función de pi a 2pi de lo mismo. Pero lo que pasa que cuando estamos en una corriente pulsante positiva, ese segundo ciclo es 0. Entonces lo que hay que hacer es la integral de lo que es de 0 a pi del seno de omega t. Y entonces eso, multiplicado por v máxima y partido por 2pi, nos sale que es la v máxima partido por pi. Ten en cuenta que lo que es voltaje medio sería el área precisamente de ese semiciclo. O sea, la integral, al fin y al cabo, la integral es el área de lo que es el semiciclo. Bien, entonces vemos que el valor medio es v máximo partido por pi. Y ahí está casi todo el truco. Casi todo el truco está en lo que es valor medio, en este caso de tensión. Pero ya digo que cuando lo paso por una resistencia es valor medio de intensidad, y eso es lo que vamos a ver si lo tenemos claro y somos capaces de explicarlo. Ese es el comprador de MAIMO que yo tengo, que es el de maleta. Esa es una EZ80. Como ves, el rojo placa, el amarillo cátodo, los dos negros filamento. La indicación que me está dando el miliamperímetro de MAIMO, pues es me parece que es alrededor de 6 miliamperios. Ese equipo tiene una resistencia en serie con el miliamperímetro de 27K aproximadamente. Lo digo porque el que nosotros usamos, el que yo hice, le puse 6,5 y el vertical de MAIMO tiene 5. Pero ya digo, este alimenta 265 eficaces, el otro alimenta 150 eficaces. Ves cómo en el clónico que hemos construido me está marcando 9,2 miliamperios. Ya digo, es más preciso el nuestro, sin ninguna duda. Aquí no hacemos ningún punto gordo, aquí la escala es lineal. Bueno, ahora vamos a tirar de osciloscopio para ver cuál es la señal que tengo en la placa. En la placa, en este momento, lo que tengo es puesto el osciloscopio, la masa al cátodo y el vivo del osciloscopio, a lo que es la placa. Ahí lo puedes ver. Entonces, la gráfica que podemos ver es esa. Tenemos una conducción, digamos, estamos viendo todo el negativo y bastante del positivo. Es lógico, ¿eh? No te extrañe. O sea, estamos viendo todo cuando está en abierto, cuando no conduce, toda la parte negativa la estoy viendo, y cuando conduce veo bastante de la parte positiva. Habrás visto que esto lo hago yo, todas las medidas sobre una resistencia de 1K que he puesto en serie, digamos, con la placa, que es lo mismo que ponerlo en serie con el miliamperímetro. Y estoy midiendo en este momento precisamente cuál es la tensión que hay en esa resistencia. Mira, esa es la tensión, la de abajo, digamos, sería la tensión que hay en la placa, y la de arriba es la tensión, la caída de tensión en la resistencia de 1K. Vemos cuando la placa es positiva, conduce el circuito. Y ese es el montaje que tengo.
te fijarás que la masa del osciloscopio lo he puesto justo donde va la parte común. Ya te explicaré luego qué es lo que llamo parte común. Por eso, lo que he hecho es uno de los canales esta figura como invertido. Las escalas que estoy usando es sonda de 10 y para lo que es la caída de tensión en la resistencia estoy en una escala de 0,5 voltios por división. Para lo que es la placa es 10 voltios por división. Bueno, he hecho esta diapositiva para que veamos claro qué es lo que estamos haciendo. Como verás, esa parte común, el que yo he dicho que es común, es donde termina la resistencia de 1000 ohmios y va la placa. Ese punto verde que yo he puesto ahí. Por eso he tenido que invertir la polaridad del canal que está viendo precisamente la tensión de placa. Como ves, la tensión de placa, lo que es el vivo, lo he metido a lo que es el cátodo. Lo que es la masa del osciloscopio, lo he metido a la placa. Y después ya he medido la caída de tensión que hay precisamente en la resistencia de 1000 ohmios, que es la que he puesto en serie con la del aparato, que es de 27, para saber qué forma de tensión tengo en ese punto. Veo que tengo una tensión que tiene un máximo de 12,5 voltios, porque estoy en una escala de 0,5 multiplicado por 10 de la sonda son 5, y el número de divisiones son 2,5. Entonces 2,5 por 5 me da 12,5 voltios máximo. Si quiero saber cuánto es el voltaje medio de eso pues es 3, algo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es la intensidad que está recorriendo, precisamente la intensidad media que está recorriendo esa resistencia, que es lo mismo que, bueno, al final también la que está pasando por lo que es la lámpara, entonces esa intensidad media es alrededor poco más de 3 miliamperios, casi 4. Si hubiera puesto un instrumento, analógico, como ves en la foto inferior izquierda, me estaría dando una medida como esa. Creo que es medida real esa que estás viendo, da un poquito menos. Pero creo que el concepto lo tenemos claro, ¿no? Ya hemos visto por qué los márgenes se nos van a reducir, entre otras cosas porque le he puesto una resistencia de absorción y entre otras cosas porque veo que es una corriente, por supuesto, pulsante. Bien, pues con estos valores vamos a seguir trabajando. Mira, ahora hemos puesto una 1U5, pero el montaje es el mismo. Y lo que quiero demostrarte es que con una U5, efectivamente, el voltaje máximo que cae en la resistencia de un K es más bajo. También la intensidad que refleja, en este caso, el miliamperímetro de Maimó es más baja. Entonces, pero claro, en un margen mucho más pequeño que cuando trabajamos en continua. O sea, las diferencias son de miliamperios, no estamos de decenas de miliamperios. Entonces, bueno, mira, son 1,8 divisiones. Multiplicado, por 5 voltios por división, tengo 9 voltios máximo. Eso, voltaje medio es 2,8 voltios. Si yo lo divido por un K, nos estamos hablando de 2,8 miliamperios. Y te acordarás que mi aparato estaba midiendo en su momento 3 miliamperios para este tipo de lámpara y funcionando como Maimó. Luego todo empieza a cuadrar, todo es coherente. Lo mismo, pero ya también viendo la tensión de placa. Vemos cómo cuando la tensión de placa es positivo, efectivamente conduce y vemos esa forma de onda en la resistencia. O sea que, esto es parado, tomé una captura. Pero ahí se ve bien las dos tensiones, la de la resistencia y la de la placa. Ya comenté que Maimó en el horizontal trabaja con un voltaje eficaz, lo que estás viendo, de 265 voltios, y le puso una mayor resistencia, de absorción. ¿Por qué creo yo que cambió? Porque no necesitaba tanta tensión. Es más, yo dije que 150 le favorecía. Bueno, le favorece porque no necesitaba tanta tensión, puso menos resistencia de absorción en modelo vertical, y además, si tú tocas por error esas bananas con tensión, hombre, es mejor que te dé un calambrazo de 150 voltios eficaces que te dé un calambrazo de 265 voltios eficaces. O sea, creo que le dio también un factor de seguridad en el vertical respecto al horizontal, que es el que estás viendo. Bueno, nosotros hemos calculado cuánto era el voltaje del máximo, pues viendo las divisiones, por supuesto, que hacía el analógico. Pero como también tengo un osciloscopio digital, vamos a ver con más precisión
cuál es la lectura máxima que da en la resistencia el digital. Como ves, en vez de 12,5, pues da 13,4. Bueno, es igual, si la cosa es tener el concepto, luego las diferencias ya son de décimas de voltio. Y ahí puedes ver las medidas que he hecho sobre la resistencia. Entonces tenemos, pues claro, da la frecuencia, 50 Hz, da el periodo, 20 milisegundos, pero lo que yo más quería que vieses es el valor medio de la tensión. Y el valor medio de la tensión que nos está dando es 3,95. Es superior al que yo calculé con el máximo que me daba el analógico, pero bueno, usaremos indistintamente. Mira, ahora viene lo más curioso. Voy a medir con un analógico la tensión que hay entre cátodo y placa. Cátodo negativo, placa positivo. Y mira qué curioso. Observa cómo se desvía el instrumento de medida. ¿Ves? Se va a izquierdas. He cambiado las bornas en el polímetro de tal forma que, digamos, ahora va positivo a masa, en negativo a positivo. Estoy en escala de 500 voltios, marca 20, luego estoy en 100 voltios. 100 voltios, digamos, negativos tengo ahí. Bien, ahora vamos a medir la tensión que tengo en los extremos de la resistencia de 1000 ohmios. Con esta misma, estamos todo el rato con EZ80. Aquí ahora sí, ahora positivo a positivo, tengo claro dónde es el positivo en la resistencia, va a positivo del polímetro, negativo a negativo del polímetro, y estoy en escala de 10 voltios. Entonces veo que el valor, digamos el valor medio, que eso es lo que mide precisamente este polímetro mide valores medios, un digital no mediría probablemente nada. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? Pues tengo unos 3,4 voltios, muy coherente con todos los valores teóricos que yo había calculado. Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. ¿Ves que hay una sinusoide completa? Eso sería el transformador de alimentación, que en el caso, y vuelvo a insistir, del horizontal, rondaría pico a pico los 800 voltios. Eso está aplicado, ese transformador, al cátodo y a una resistencia que tiene de absorción de 27 kiloohmios aproximadamente. Luego en serie va el amperímetro, ya sabéis que es de 10 miliamperios, y después en serie una resistencia de 1K que yo le he puesto precisamente para efectuar las medidas. ¿Qué medidas hemos podido ver? Hemos podido ver la curva que te he representado ahí. Vemos cómo el semiciclo, curva tomada entre lo que es el cátodo y la placa, el semiciclo negativo se ve perfectamente y el positivo se ve hasta cierta amplitud. Y después ya en cada uno de los componentes, en el de 1K, que es donde he medido, porque en el 27K no puedo medir, bueno, está dentro y me es incómodo, lo que he hecho es multiplicar los valores que he obtenido en la resistencia de 1K, multiplicarlo por 27. Entonces vemos que en la resistencia de 1K tenemos un voltaje máximo de 12,5 voltios, que eso calculado da un voltaje medio de 3,4 voltios. Entonces, multiplicando ese voltaje máximo de 12,5 por 27, porque la resistencia de 27K es 27 veces más grande que la de 1K, entonces obtenemos una tensión máxima en la resistencia de 27K de 342 voltios máximo. Mira, esto es lo mismo, pero con medidas tomadas con el osciloscopio digital, quizá un poco más exacto. Entonces, bueno, parece, teniendo en cuenta que yo tengo 265 voltios medidos con el tester, bueno, 265 multiplicado por la raíz de 2, bueno, se aproxima más quizá pico a pico a los 760 voltios de entrada del transformador. Después, si ves la gráfica, en el digital da 380, yo diría que es un poco menos, pero bueno. Y después, lo más importante, lo que quiero incidir, lo que quiero que entiendas, es que la tensión que existe entre cátodo y placa, medido con el polímetro normal, el clónico de Lice que nosotros hicimos, es una tensión, en este caso, de 100 voltios. Pero fíjate que pongo el positivo al cátodo y el negativo a la placa, cosa que parece va en contra del funcionamiento de lo que es el funcionamiento de una lámpara, de cómo se polariza una lámpara. Pues es así como está funcionando. Después tenemos ya lo mismo que en el otro, un voltaje máximo de 12,2 en la resistencia, que da un 3,8 voltios medios en esa misma resistencia, y un voltaje máximo de, no sé, de lo que ponga ahí, 320 y tantos voltios en la resistencia de 27K, que corresponde a una tensión media de 108 voltios. Quédate bien con esta gráfica. Este es el conjunto de todo lo que diríamos que es el truco MAIMO.
Mira, y ahora te lo voy a explicar, digamos, con un circuito. Nosotros sabemos que la corriente alterna de entrada, el valor medio es cero. Es eso que he puesto, un cortocircuito que he puesto valor medio igual a cero. Es como si hubiera puesto ahí una pila de valor cero. Y luego sabemos que hay unas caídas, que la resistencia de 27K es 108 voltios y en la resistencia de 1K es de 3,83. Si hacemos esa suma, al final nos sale 112. Nosotros medíamos con nuestro instrumento 100. La precisión de 100 a 112 me es igual. Es decir, el teórico sería 112. Pero 112 con negativo a placa y con positivo en cátodo. Es que si no, no podrías, o sea, no, sería imposible que cumpliese. Y todo es porque trabajamos nosotros siempre con intensidades medias, es decir, con voltajes medios. Hay que tener en cuenta que tenemos una corriente pulsante. No tenemos en la placa una corriente continua, tenemos una corriente pulsante que al final tiene, digamos, domina más el componente negativo. Y bueno, y eso es, digamos, la demostración clara de lo que es, en este caso, el instrumento y las medidas que hace Maimó en su comprobador. Mira, esto es lo mismo, todo calculado para la 1U5. Y podemos ver que en la 1U5 el valor medio que yo tengo entre lo que es el cátodo y la placa son 81 voltios, pero siempre igual, teniendo el positivo en el cátodo. Entonces 81 voltios, lógicamente, comparado con los 112, con esta voy a tener una intensidad, digamos, por el circuito menor que la anterior de la rectificada, de la rectificadora EZ80. Ahí puedes ver el circuito con sus valores y vuelvo a insistir, el voltaje medio de la entrada es 0. Tengo las caídas en las resistencias de 27K y 1K. Pues tiene que haber en algún sitio ese valor medio, en este caso de 81 voltios, que como el positivo en cátodo y que el negativo en placa me permiten que ese circuito sea real, se cumpla. Mira estas curvas. Puedes ver a la derecha la EZ80. Sabemos que el valor medio, digamos, de la parte negativa tiene un valor de 120 y el valor medio de la parte, digamos, positiva tiene un valor de 20. Entonces, claro, el valor medio resultante de esa gráfica son, ya digo, en este caso serían las áreas, es decir, estaríamos hablando de 100 voltios dominando, por supuesto, la parte negativa. Creo que ese concepto puede quedar claro. Es decir, nosotros teníamos, ya os acordáis, una V eficaz, en este caso ya dije que de unos 269. Bien, ¿qué pasa con la 1U5? La 1U5, la parte negativa, tiene el mismo valor medio. El valor medio es 120. Pero la parte positiva, su valor medio es 39. ¿Cuánto me queda resultante de esas áreas? Me queda 81 voltios de voltaje medio. ¿Por qué he sacado esto? Bueno, pues para que veas esa diferencia que existe entre una lámpara como es la Z80 y una lámpara como es la 1U5. Pero además quiero poner aquí y manifestar cuáles son los grados que, digamos, de márgenes que me estoy moviendo, tanto sea con el comprobador horizontal de Maimó, que es el que yo he hecho la prueba, como con el vertical o el clónico del vertical que nosotros hemos realizado. El horizontal, sabemos nosotros que tiene una intensidad máxima media que sería igual a los 120, esos 120 voltios que yo tengo como esa pila que yo he puesto entre placa y cátodo, partido por una resistencia de 29K. Eso da 4 miliamperios aproximadamente. O sea, lo máximo que podría tener son 4 miliamperios. Creo que por ahí va un poco el truco de Maimó del punto gordo, que yo sigo insistiendo en él. En cambio, mi equipo, un equipo más preciso, el que yo he hecho, y Maimó también mejoró esos resultados ya en el vertical. ¿Por qué? Porque en el vertical tenemos un voltaje eficaz de 150 voltios, que corresponde a un voltaje máximo de 212, y eso corresponde a un voltaje medio de 67,5. Luego yo, en el vertical, tendría una intensidad máxima, media, por supuesto, de 67,5 partido por 6,5 miliamperios, que me da los 10 miliamperios. Luego yo, por mucho que hiciese, no podría pasar de esos 10 miliamperios. Creo que todo cuadra bien esta teoría que te he intentado explicar, cuadra bien con lo que es
la práctica que nosotros hemos visto, y por último mi amigo Javier ha hecho una simulación con el Space. Como puedes ver, la lámpara está ahí sustituida por un diodo D1 y una resistencia de 8200 ohmios. ¿Por qué? Pues bueno, porque no hay en la librería de Spice está el componente que podría ser la lámpara EZ80. Entonces lo ha sustituido por un diodo de conducción total y una resistencia que es la caída de tensión que acontece cuando pasa esa intensidad. Entonces, visto el circuito, has visto que tiene un generador sinusoidal, en este caso por supuesto, de 50 Hz y un V+ de 400 voltios. Entonces luego le ha puesto una resistencia en serie de 27K y una resistencia R2 en serie de 1K. Y ha obtenido las siguientes gráficas totalmente coherentes, no se ven bien, pero bueno, con cuidado se puede ver la coherencia con los mismos resultados que hemos obtenido en la práctica, o muy aproximados. Bueno, no los comento, aunque lo puedes estar viendo, son los mismos resultados que hemos visto, son las tensiones que existen precisamente en los extremos de la placa y las tensiones que existen en los extremos de las resistencias. Ahí puedes ver, aunque ya digo que no es complicado poder adivinar lo que dice, pero que haciendo un estudio cuidadoso es totalmente coherente. Bueno, esta es la comprobación de fugas de cátodo. Es algo que antes, y acontece que muchas veces el cátodo se ponía en conducción con el filamento, e incluso con otros electrodos, pero este solamente puede, de una forma aproximada, ver si hay un cátodo, y lo que hace, un cátodo unido a filamento, y lo que hace es quitar precisamente el electrodo de cátodo, o sea, desconecta la banana amarilla y ve cuál es su lectura. Si su lectura, digamos, es igual o un poquito más baja y no es cero, él dice que hay, digamos, una fuga de cátodo con el filamento. Bueno, yo ahí discrepo un poquito, pero bueno, veríamos que hay algunas diferencias, pero es lo único que tiene él para medir aislamiento entre electrodos. Sí que hay otros comprobadores que miran todos los electrodos entre ellos, por si hubiese algunos que hiciesen contacto. Este no. Bueno, y aquí acaba todo. Aquí acaba ya todo lo que hemos hecho, y la documentación de lo que es la placa amarilla, la placa de lámparas, no lo que es la de control de lámparas, me la ha pasado mi amigo Joseba y está colgada ya en la web. Deseo que este complemento que he hecho del truco de Maimó te haya, digamos, compensado la duración de este vídeo, y muchas gracias por tu atención.